Se armó la campal en el metro. Procurador niega que policías asesinaron a doctora. Por favor. Chocan Lamborghini de 4 millones de pesos. Investigan si era de un narco. Bienvenidos al Caporal del 17 de junio. ¡Comenzamos! Cuando es hora pico en el metro de la Ciudad de México, policías lo que hacen es organizar a las personas para que no se acumulen, principalmente en el andén, y más ahora con pandemia. Bueno, ha ocurrido que en el metro Pantitlán de la línea A, usuarios se molestaron por el hecho de que policías les impidieron el acceso hacia los andenes, hubo empujones y terminaron a los golpes. Se armó una campal que acabó una vez que lograron abrir los accesos y que ya pudieron acercarse las personas al andén. ¿Recuerdas el caso de la doctora Beatriz Hernández, detenida en un accidente de tránsito, en un choque por alcance que no requería justo detención, pero bueno, fue detenida y el 9 de junio murió en las galeras del Palacio Municipal de Progreso de Obregón, esto en el estado de Hidalgo? Recordarás, por aquel hecho, pues fueron acusados los policías que hicieron la detención y la estuvieron resguardando en las galeras. Fueron acusados de homicidio y se abrió una investigación por feminicidio. Por favor, estoy pidiendo de favor. Debes de tener conocimiento, ya, por favor. No, yo la ayudé. No. Oiga, oye. No importa, yo estoy haciendo mi trabajo. Pero mal, No, señorita, sí, de favor. ahora le digo lo que tienes que entender. Sobre este tema te hablé muy a detalle en un video que puedes encontrar en este canal. Estás viendo en pantalla la imagen miniatura. Bueno, hoy el procurador del estado de Jalisco, Raúl Arroyo González, informó que la doctora no fue asesinada de acuerdo con las investigaciones, sino que ella se quitó la vida en las galeras del Palacio Municipal, en las instalaciones del Palacio Municipal, bajo el resguardo de policías municipales. Aún así, los 7 policías municipales que fueron detenidos y que ya fueron vinculados a proceso por homicidio culposo y están actualmente en prisión preventiva, pues continuarán con este proceso debido a que los están acusando de ser omisos en garantizar la vida y la integridad de la víctima. Vaya, por el hecho de que ella murió cuando estaba bajo la custodia de los policías. De esta manera es como pues retiran justo el señalamiento de que se cometió un asesinato por parte de policías, aunque la investigación continúa. Así lo dijo el procurador hace apenas unas horas. Que la muerte de quien se identifica con las iniciales BHR no fue producto de una acción directa, motivo por el cual esta representación social solicitó la reclasificación del delito y la vinculación a proceso de las personas que tenían la obligación de garantizar la dignidad, la vida y la integridad de la víctima.
Hoy en el estado de Oaxaca fue asesinado el periodista Gustavo Sánchez, quien estás viendo en pantalla una imagen justo impresa en uno de los vehículos en donde él trabajaba. Fue reportero y editor en la Policíaca del Istmo. Él era director del portal Noticias Minuto a Minuto. Fue atacado a tiros hoy cuando viajaba en una moto con su hijo en Santo Domingo, Tehuantepec. Gustavo Sánchez ya había sobrevivido, de hecho, a un atentado en junio del año pasado. Y en el Estado de México fue asesinado Felipe Enrique García, a quien estás viendo en pantalla. Él era enlace de prensa de la candidata ganadora de la alcaldía de San Mateo Atenco. Fue atacado a tiros la noche de ayer, asesinado a tiros en Metepec, en su auto. Lamentables los ataques a los policías y comunicadores en este país que no cesan. Quiero que veas este Lamborghini Urus, cuyo precio ronda los 4 millones de pesos. Cuando el precio de salida, precio nuevo. Bueno, la madrugada del domingo 13 de junio, hace unos días, un auto del mismo modelo fue estrellado en Guadalajara, Jalisco, y se incendió. Quedó destruido por completo. Esto ocurrió a las 3:55 de la mañana, de la madrugada, al 10 para las 4 de la madrugada. Un Lamborghini, que por cierto con placas del estado de Morelos, chocó en un túnel de la avenida Américas en Guadalajara, Jalisco, y se incendió. Al lugar llegaron bomberos y tras apagar el fuego notaron que había una persona calcinada en el asiento del conductor. De hecho, posteriormente autoridades dijeron que solamente viajaba esa persona en el vehículo. Las quemaduras fueron tales que no pudieron identificar el cuerpo. Es más, en el lugar no pudieron saber si se trataba de un hombre o de una mujer. La pregunta era entonces, ¿de quién era este auto de lujo tan caro? Autoridades retiraron el cuerpo y lo trasladaron con el objetivo de identificar su identidad. Al día siguiente, el 14 de junio, el pasado lunes, comenzaron a filtrarse a la prensa datos preliminares de la investigación de la identificación de esta persona. Aunque seguían pendientes los resultados y los dictámenes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sí se informó, de acuerdo con primeros trascendidos, que el fallecido era un comerciante que se dedicaba a la compra-venta de vehículos y que fue identificado como Luis Ángel N., de 30 años de edad. La información se obtuvo luego de que familiares acudieron ante las autoridades a preguntar sobre el paradero de esta persona y si se trataba en efecto del conductor del Lamborghini. Pero los rumores continuaron a tal grado que en algunos medios de comunicación, incluso en algunas redes sociales, lo empezaron a identificar con el apodo de El Chucky y aseguraron que se trataba de un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Así iban los trascendidos, estoy hablando desde el pasado lunes. Finalmente, hoy la Fiscalía General del Estado de Jalisco ha hablado sobre este increíble acontecimiento. El fiscal Gerardo Octavio Solís aseguró que, bueno, en torno de las investigaciones, que una autoridad que lo señaló como ligas con un grupo delictivo, con un cártel, de que por cierto no quiso decir, que hay una autoridad que ya lo vinculó con un grupo delictivo y que actualmente se encuentran investigando a esta persona que murió en este accidente. Sin embargo, también dijo que no existe registro de que esta persona tuviera antecedentes penales o cuentas pendientes con la justicia, pero aclaró que en tanto las investigaciones continúan, existe la posibilidad, o al menos no descartan, de que finalmente terminen encontrando algún vínculo con algún grupo delictivo. Confirmó el fiscal que sí se llama Luis Ángel N., que sí era comerciante, se dedicaba a la compra-venta de autos de lujo, y sobre el apodo en específico de El Chucky y de que pertenece
presuntamente o pertenecía al cártel Jalisco Nueva Generación, dijo que es información que continúan pues investigando. Hasta este momento no lo han confirmado, que ya hay una autoridad cuyo identidad no quiso revelar, pero que ahí hay una autoridad que asegura que sí se trataba de un delincuente integrante de este grupo delictivo, pero pues siguen las investigaciones. Esto es lo que dijo el fiscal. No olvides reventar el botón de like, suscribirte y compartir. Nos vemos al rato con más información, y te comparto lo manifestado hace apenas unos minutos por el fiscal de Jalisco sobre este increíble accidente. De entrada, con la información que hay, no se puede atribuir ese apodo, esa personalidad a la que se han referido algunos medios. Sin embargo, pues el asunto está empezando, se está trabajando, y en su oportunidad, si hubiera alguna, digamos, coincidencia, o en su defecto, si estuviéramos hablando de personas totalmente diferentes, pues así tendríamos que corroborarlo para tomar decisiones en la